Buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy con el webinar de conexión de múltiples mallas con hidrogramas de contornos. Este webinar está basado o trata de explicar, de mostrar una componente que es bastante nueva para nosotros, que es básicamente la aplicación de múltiples dominios en el QGIS. En el modelo FlowDesk, desde hace ya bastantes años, siempre se han podido implementar dominios múltiples, pero en esta componente en particular, esos dominios múltiples se pueden crear desde la aplicación de QGIS. Entonces, esta es la novedad, es bastante útil para cuando se quiere modelar, por ejemplo, una cuenca alta, donde se quiere calcular la hidrología en esa cuenca alta y cómo esa hidrología se concentra y se transfiere hacia aguas abajo a una cuenca baja, que puede ser una cuenca urbana o no urbana. Es bastante útil para cuando quiere modelar una ciudad completa o un pueblo grande, una zona urbana grande, donde un solo modelo quizás serían 10, 8, 15 millones de elementos, y se quiere dividir eso en 4 o 5 mallas que nos dé que estén por debajo de 2 o 3 millones de elementos, ¿no? De forma de que esas mallas, esos dominios, subdominios, sean más manejables y de más fácil implementación cuando se está trabajando con ellos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos múltiples dominios y un área muy grande, podemos querer dividirlos para tener grupos trabajando sobre cada uno de sus dominios. Entonces, esa es la intención o esa es la aplicación que se le puede dar, la aplicabilidad que se le puede dar a esta componente. Vamos a comenzar con una presentación que ustedes pueden ver en mi pantalla, y que básicamente va a cubrir la introducción, que hablar un poquito del dominio global, sistema de malla aguas arriba y aguas abajo, lo que llamamos subdominios, cuáles son las directrices o los lineamientos que debemos tener en cuenta para poder crear un proyecto como este. Y después vamos a discutir los archivos de entrada y salida y una sesión de demostración, que quizás nos tome un poco más de una hora este webinar. El propósito, bueno, como les mencionaba, permitir modelos más grandes, más refinados, cuando estamos hablando de modelos muy grandes, ciudades completas o zonas urbanas completas. Entonces, darnos cuenta que podemos trabajar con subdominios pequeños que nos permitan dividir el trabajo y sobre todo dividir la carga de trabajo probablemente entre grupos de trabajo, o pues nos puede ayudar a que el procesamiento de datos, cuando tenemos que procesar datos en una malla de 15 o 10 millones de elementos, no es lo mismo que procesar 3 o 4 mallas por separado, ¿no? Entonces, facilita un poco el proceso en ese aspecto. Ofrece a los usuarios una forma más eficiente de construir y controlar también la calidad de los modelos, porque cuando uno se pone a revisar modelos muy grandes, es más difícil, ¿no? Mantener el control y poder mantener la revisión desde un punto de vista de la eficiencia, ¿no? Cuando tenemos subdominios, pues se hace más fácil ese trabajo. Genera automáticamente hidrogramas en los nodos. La herramienta genera automáticamente hidrogramas en los nodos de salida del dominio aguas arriba y los traspasa automáticamente como condición de entrada para los dominios aguas abajo. Y esta es una de las cosas, ¿no? En la componente de múltiples dominios que utilizamos hasta hace un año y medio, dos, había que hacer ciertas cosas manualmente. Aquí todo es automático. Básicamente transfiere los hidrogramas de descarga de un dominio aguas arriba a otro dominio aguas abajo, y una de las cosas útiles de esta componente es que puedes representar o puedes trabajar con todos los dominios en la mismo GeoPackage, ¿ok? Entonces podemos tener un solo GeoPackage para todos los dominios completos. Ya lo van a ver un poco más adelante en nuestra demostración. ¿Cómo funciona esta componente? Bueno, imaginémonos que tenemos un dominio aguas arriba que tiene un flujo que está transitando hacia aguas abajo, ¿ok? Y tenemos un dominio aguas abajo. Delineamos un contorno en el cual se va a capturar el flujo que viene del dominio aguas arriba, se va a capturar en cada una de las celdas de intersección que ven en esta línea que tenemos
que alrededor de ellas se van a generar todas esas celdas de intersección, y en esas celdas de intersección se va a capturar el flujo aguas arriba y se va a transitar hacia aguas abajo a través de qué? De la creación de un inflow.dat, de un archivo inflow.dat que tiene todo el hidrograma de salida del dominio aguas arriba y se transfiere como hidrograma de entrada al dominio aguas abajo. Entonces, es bastante sencilla el enfoque, pero bueno, en el momento que uno empieza a implementar hay que tener en cuenta ciertos lineamientos, ¿ok? Dominio global. Normalmente cuando comenzamos a trabajar con un proyecto de esta magnitud, nosotros lo que hacemos es siempre crear un dominio global, un dominio grande, un dominio que ocupe toda el área de estudio. Entonces, en ese dominio global que tratamos de que tenga un tamaño de la celda grande, 100 pies, 50 pies, 200 pies, dependiendo de la cantidad básicamente el tamaño del dominio, del área de estudio. Tratamos de que sea una celda bastante grande. Interpolamos la elevación, interpolamos la rugosidad y obviamente el coeficiente de la n de Manning, calculamos la infiltración y colocamos una lluvia. En este caso, los resultados que ustedes van a ver que vienen del dominio global es una lluvia de 2 horas de duración, si mal no recuerdo, y corrimos el modelo completo. Entonces, ¿con qué propósito hacemos siempre esto? Bueno, primero para evaluar hacia dónde va el flujo, hacia dónde se mueve el flujo, cuáles son las zonas donde se acumula el flujo, si tengo que extender alguno de los dominios antes de empezar a crear dominios, subdominios, si necesito, uno de los puntos más importantes aquí es revisar los resultados de este dominio global. ¿Por qué? Porque queremos crear una división de los subdominios en un área donde el flujo tenga una dirección clara, no tengamos retorno de flujo, ¿ok? Y también en un área donde no tenga otras componentes como canales, stone drains, alcantarillas, que vayan a producir que un flujo se me esté moviendo hacia aguas arriba cuando realmente tengo una transferencia de flujo de aguas arriba hacia aguas abajo, o cuando tengo retorno de flujo. O sea, queremos tener una dirección clara del flujo, unos lineamientos, la forma como la trayectoria, como el flujo se está moviendo, tiene que ser claramente hacia aguas abajo para que nosotros podamos realmente seleccionar esa zona como la zona de intercambio de flujo, ¿ok? Entonces siempre por eso corremos primero el dominio global para darnos cuenta dónde son las mejores secciones donde yo puedo generar estos subdominios, ¿ok? Elementos unidimensionales. Bueno, vemos aquí claramente que en la imagen que tenemos en el tope de esta lámina, tenemos la división de un subdominio, ¿okay? O sea, el que está a la izquierda es un subdominio diferente al que está a la derecha, la división esta que tenemos acá, que está marcada con una línea amarilla. ¿Y qué sucede? Que en este punto podemos tener, por ejemplo, un comportamiento de flujo que necesita una alcantarilla, por decir algo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que tenemos claramente una estructura de forma de alcantarilla, tenemos claramente una alcantarilla en esa zona. Y la alcantarilla no está representada, entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Hay que representar estos elementos unidimensionales. ¿Y cómo se representan? Bueno, tendríamos que colocar una alcantarilla que llegara hasta el borde de uno de los dominios, ahí se generara un nodo de salida y luego ese flujo que transita la alcantarilla hacia afuera se recoge en el nodo aguas abajo, del dominio aguas abajo, y se sigue transitando hacia aguas abajo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta realmente todo el comportamiento de estos elementos unidimensionales en el modelo Flow-D. Más adelante, en este webinar que estamos presentando hoy, vamos realmente a crear los dominios, los subdominios, y vamos a correrlos, ¿ok? Pero para la representación de estos elementos unidimensionales como diques, alcantarillas, edificios, canales, drenaje pluvial y contornos, vamos a hacer un tutorial más detallado y un webinar posterior para cubrir esto. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es inspeccionar el área, como ustedes ven aquí, por ejemplo, en la imagen que está en la parte de abajo.
Ok, ustedes ven unos triángulos amarillos y verdes. Esos triángulos amarillos y verdes implican el dominio aguas arriba, donde hay nodos de salida del dominio aguas arriba que se transfieren hacia el dominio aguas abajo. Fíjense que hay zonas del dominio que están encima de un edificio, o sea, esos nodos de salida del dominio aguas arriba están encima de un edificio. Entonces, ¿qué es lo más sano aquí? Bueno, quizás los que están en amarillo, los triángulos que vemos en amarillo, sencillamente borrarlos y no utilizarlos como zonas de intercambio de flujo, ¿no? Porque realmente no van a tener mayor flujo transitando de un lado para otro. Y una de las maneras es a través del vector selection y seleccionar esos elementos, básicamente como están seleccionados, que están en amarillo, y borrarlos, ¿no? Borrarlos y básicamente no tomar en cuenta esos elementos como elementos de transferencia de flujo, ¿no? Canales, bueno, si tenemos un canal que transita a través de esta interfaz, de este contorno entre dominios, lo que vamos a tener es que el canal termina en donde termina el dominio uno. Ahí colocamos un outflow element, un elemento de salida, y ese elemento de salida, el hidrograma de salida de ese outflow element tiene que colocarse como hidrograma de entrada en el canal que sigue hacia aguas abajo. Entonces lo que hay es una discontinuidad y una transferencia del flujo desde el elemento aguas arriba de canal hasta el elemento aguas abajo de canal. ¿Ok? Entonces, ese tipo de lineamientos y de directrices hay que tomarlas en cuenta cuando estamos analizando este tipo de proyectos con multidominios. Lo que vamos a tener y lo que vamos a crear hoy es un sistema como el que ustedes ven en pantalla, un sistema con un mallado aguas arriba y un mallado aguas abajo. ¿Ok? Se van a dar cuenta que es importante alejar el contorno, básicamente este contorno entre la malla aguas arriba 1 y la malla aguas abajo 2, alejar este contorno de cualquier elemento importante, de cualquier componente importante. El contorno debe ser un contorno donde primero el tránsito del flujo tenga claramente una dirección, en este caso sería una dirección de este a oeste, ¿ok? En la línea principal verde que está vertical. Luego en la otra dirección sería una dirección claramente en la línea que está aguas abajo, que divide el contorno 1 del contorno 2, el dominio 1 del dominio 2, es claramente de el sureste al noroeste, ¿no? Entonces hay que tener como una dirección clara del flujo para asegurarnos que no tengo retorno del flujo, ¿ok? Orientar los contornos de forma perpendicular al flujo predominantemente, no tiene que ser perfecto, pero lo mejor que se pueda es importante. Aislar los sistemas unidimensionales como las alcantarillas y los drenajes pluviales, idealmente que las alcantarillas y drenajes pluviales queden o en el contorno aguas arriba o en el contorno aguas abajo, pero que no intercambien flujo. Y si intercambian flujo, también se puede hacer sin ningún problema, pero hay que asegurarse que se transfiera ese flujo creando nodos de salida. Por ejemplo, una alcantarilla, tengo una alcantarilla que conecta, que es larga y conecta la malla 1 de la malla 2. Bueno, termino la alcantarilla en la malla 1 en el borde y recolecto ahí el drenaje, básicamente con un hidrograma de salida, y ese hidrograma de salida debe entrar a una alcantarilla aguas abajo que comience justamente también en el borde, ¿no? Entonces, ese tipo de revisiones de cómo estamos modelando los componentes que pasan de un lado para otro, ¿ok? Los canales 1D pueden unirse en los contornos, ¿ok? Esa es una manera en que se puede simular el canal unidimensional. Sencillamente el modelo lo que va a hacer es transferir el flujo de un lado hacia el otro. Y esto lo vamos a ver en otro tutorial un poco más hacia adelante. Flujo de trabajo típico para implementar una aplicación de dominios múltiples. Bueno, lo primero que hay que hacer es construir y crear el dominio global. Como yo les decía, es importante construir un dominio global para tener una idea gruesa de cómo se moviliza y cómo se transita el flujo en nuestro dominio global, ¿no? Elegir el tamaño del elemento es importante, puede ser un elemento con un tamaño grande, 50 pies, 100 pies, sin ningún problema, y crear la malla global. Una vez que la creas, interpolas la elevación bidimensional en 2D, por supuesto, la rugosidad, la lluvia y la infiltración. Puedes colocar una lluvia
idealizada, una lluvia que no necesariamente es la que van a usar de diseño o en la simulación, pero solamente para entender un poco hacia dónde se mueve el flujo y cómo son esas interacciones entre todas las zonas de mi dominio, ¿ok? Agregar elementos unidimensionales y esquematizar, agregar las condiciones de contorno y ejecutar la lluvia global de 2 horas, ¿ok? Y entonces, o de las horas que ustedes den. En este caso en particular, yo corrí el dominio global con una lluvia de 2 horas bastante simple y corta, de manera de evaluar la trayectoria del flujo en mi sistema global, ¿ok? Después, una vez que tengo claro cómo el flujo se transita de un dominio a otro y cómo el flujo se transita en ese dominio global hacia aguas abajo, puedo construir esos subdominios, ¿ok? Exporto los subdominios y corro los subdominios usando el Flow Runner. ¿Y por qué no correrlos normalmente? Bueno, porque el Flow Runner es una aplicación que también es bastante nueva, que me permite correr los subdominios en series, básicamente. Yo le digo al Flowrunner, córreme primero el subdominio 1, que transfiere flujo al subdominio 2, córreme segundo el subdominio 2 transfiere al 3 y al 4, y córreme después el subdominio 3 y 4. Y él lo va a hacer de esa manera, va a seguir el orden que yo le coloque, ¿ok? Una vez que corro mi dominio global, fíjense que lo tengo en pantalla. ¿Qué ven ustedes en la imagen arriba? Ven los vectores de velocidad. Entonces, claramente puedo definir cuáles son las zonas de intersección y cómo voy a dividir mi dominio global, que este dominio es el dominio de un proyecto, tiene 9 millones de elementos, es un área bastante grande, elementos de 10 por 10. Y puedo entonces con estos resultados preliminares definir dónde voy a crear mis subdominios y cómo voy básicamente a conectarlos, esos subdominios, ¿ok? Eh, con el dominio global creo los mapas de profundidad, de velocidad, utilizando el MapCrafter, aíslo los vectores alrededor de los subdominios, reviso las profundidades, veo dónde hay alcantarillas faltantes, etcétera. Y eso me ayuda a crear esa división entre subdominios, porque también me ayuda a entender, bueno, si hay una componente importante en un área, no coloquemos ahí la subdivisión entre dominios. Ese tipo de análisis, ¿no? ¿Qué es lo que hace el modelo? El modelo, cuando uno crea los subdominios, ¿ok? Esos subdominios van a tener una lluvia o unos hidrogramas de entrada y van a tener en donde ellos se alinean con el subdominio aguas abajo unos nodos de conexión, ¿ok? Esos nodos de conexión son lo que llamamos los nodos O1 a O9. Entonces, imaginémonos que tenemos un subdominio aguas arriba y ese subdominio aguas arriba es el subdominio 1 y se conecta aguas abajo con otro subdominio. Ese subdominio 1 se va a conectar aguas abajo con el otro subdominio a través de los nodos O1. Entonces yo tengo que ir a los elementos donde realmente está la conexión de esos dos subdominios y determinar que esos elementos son nodos de salida del dominio 1 y que transfieren flujo al dominio 2. Y los llamo O1, que son los elementos de malla aguas arriba, donde se crea un hidrograma de descarga de salida para la malla aguas abajo. ¿Qué va a lograr esto? ¿Por qué en vez de O, que son elementos de salida normales, los creo como O1? Porque eso le da la instrucción al modelo de decir, créame el hidrograma de salida en esos elementos de salida de la malla aguas arriba 1 para que pueda ser transferido a la malla aguas abajo 2. ¿Ok? Y eso es lo que significa el O1, ¿ok? Y pueden ir de O1 a O9. Es decir, yo puedo tener un dominio aguas arriba que está conectado por el este con otro dominio a través de los nodos O1, está conectado por el oeste a otro dominio 2 a través de los nodos O2, está conectado al norte con otro dominio que es el dominio O3 y está conectado al sur con otro dominio que puede ser el dominio 4 y a través de los elementos O4. ¿Ok? Entonces tengo ese subdominio que está en el centro, que conecta con otros 4 subdominios al este, al oeste, al norte y al sur, transfiere flujo a través de esos O1, O2, O3 y O4 a todos los otros subdominios adyacentes. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa y por eso se crean estos nodos particulares con esa característica O1, 2, O3, O4, 5. Puedo conectar un dominio con otros 9 subdominios en los alrededores. Lo normal es que no tenga que pasar eso. Normalmente un subdominio
no se conecta con más de 2 o 3 dominios aguas abajo, ¿ok? Pero permite hasta 9. Además, el modelo crea el Multi-Domain DAT, ¿ok? El Multi-Domain DAT es un archivo en el cual automáticamente el QGIS crea la conectividad entre celdas, es decir, donde yo creo vamos un momento de arriba, donde yo creo este límite entre el dominio 1 y el 2, ¿ok? Él va a ver cuál es el nodo más aguas abajo básicamente de la malla aguas arriba, ¿ok? Y el nodo más aguas arriba de la malla aguas abajo que están interlazados en este límite que cree entre los dos dominios. Y los va a conectar, va a decir, aquí hay una conectividad, cualquier flujo que llegue en la malla aguas arriba, este nodo que está cerca, que está pegado a mi malla aguas abajo, va a pasar flujo hacia aguas abajo. Y eso es lo que llamamos el archivo de conectividad, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos diferentes líneas, vamos a explicar cada una de ellas. Las líneas N, que tenemos una aquí arriba y una aquí abajo, N y un 2 y N y un 3, son líneas que determinan que hay un dominio aguas abajo que está conectado al dominio aguas arriba. En este caso tenemos un dominio número 2 y un dominio número 3. ¿Ok? El dominio número 2 tiene líneas D también. ¿Y qué son esas líneas D? Esas líneas D son los elementos de malla aguas arriba que están conectados a los elementos de malla aguas abajo. Es decir, el número 1 que ustedes ven en la línea D es la celda 1 del dominio aguas arriba, que está conectado con la celda 2.923.299 del dominio aguas abajo. La celda 2 del dominio aguas arriba está conectado con la celda 2.923.300 del dominio aguas abajo. ¿Y esa conectividad qué me permite? Bueno, el modelo va a correr y va a decir todo el flujo que llegue a la celda 1 del dominio aguas abajo va a ser transferido a la celda 2.923.299 del dominio aguas abajo. Y así sucesivamente. ¿Y eso es para quién? Para la conexión entre el dominio aguas arriba y el dominio 2 aguas abajo. ¿Ok? La conexión entre el dominio aguas arriba y el dominio 3 aguas abajo está mostrada en el cuadro en rojo. La celda 355 del dominio aguas arriba está conectada con la celda 4.589 del dominio 3 aguas abajo. Es decir, que todo flujo que llegue a la celda 355 del dominio aguas arriba va a transferirse a la celda 4.589 del dominio aguas abajo. Y esa es la conectividad. Y puedes tener un dominio aguas arriba que está conectado hasta a 9 Ns, 9 dominios conectados aguas abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar una vez que ustedes corren el modelo? Y lo van a ver en vivo ahorita en nuestro tutorial. ¿Qué va a suceder? El modelo FlowD va a identificar los nodos de salida, va a identificar ese 1, 2 o 3 o 4, 9 de los dominios aguas abajo. ¿Ok? Va a escribir los datos de flujo, lo que llega a esas celdas O1, va a escribirla en un archivo inflow1.dat que va a hacer los hidrogramas de entrada del dominio 1 que está conectado aguas abajo. ¿Ok? Y así sucesivamente va a ir escribiendo todos esos inflow.dat files y eso se puede utilizar como condición de entrada para los dominios aguas abajo. ¿Ok? Flow2D identifica el elemento aguas abajo donde se escribe el inflow.dat file. Es decir, Flow2D, esto que ustedes ven aquí a la derecha, esta imagen, IFC, INAUT, FC y KIN, esas imágenes, eso es lo que me muestra, es el hidrograma que se capturó en las celdas aguas arriba y que se está imponiendo aguas abajo en una celda 10.603 del dominio aguas abajo, el dominio 2, por ejemplo. ¿Okay? Entonces él hace todo eso automáticamente, conecta automáticamente las celdas. Por supuesto, nada de esto hay que hacerlo manual porque sería una locura, sería muchísimo procesamiento de datos manual. Eso lo hace el modelo automáticamente. Aquí en esta lámina tenemos qué es lo que sucede con el sistema de malla aguas abajo. Cuando la simulación culmina, estos archivos inflow 1 downstream, inflow 2 downstream, inflow 3 downstream, que
están conectados a través de todos estos nodos, son creados en la carpeta del dominio aguas arriba con los flujos de transferencia que entran a las celdas de los dominios aguas abajo, ¿ok? Entonces, esos archivos hay que copiarlos a la carpeta del dominio aguas abajo. ¿Y qué sucede? Que el Flow Runner, que es la aplicación que está creada en el modelo, ya automatiza ese copiar y pegar aguas abajo, ¿ok? En los dominios aguas abajo. Él automatiza todo ese proceso y copia ya estos inflow 1, inflow 2 de ese en los dominios aguas abajo y los corre. Entonces, nada de esto tiene que hacerse manualmente, aunque podría hacerse si uno quiere. Bueno, básicamente esta es la presentación que tenía para el día de hoy. Ahora vamos a pasar al tutorial. Sí les quiero mencionar que esto es una herramienta que está en crecimiento. Esta componente es bastante nueva, sobre todo lo que tiene que ver con la automatización con el Flow Runner. Entonces, los animo a utilizarla y cualquier duda, mejora, cualquier aplicación que no estemos viendo nosotros. Acuérdense que ustedes son los que más trabajan con sus proyectos, ¿no? Entonces, cualquier comentario que pueda permitirnos mejorar la, la aplicación, la herramienta, es bienvenido, ¿ok? En el día de hoy vamos a utilizar el Multiple Domain Workshop 2026, la data que está ahí. Ustedes lo pueden hacer, si no lo han bajado, no tienen que hacerlo ahorita, pueden seguirme a través del tutorial. Déjenme mostrarles dónde está. Si ustedes van a nuestro share file, se van a dar cuenta que está esta carpeta que está aquí, Multiple Domain Workshop 2026. Y aquí está toda la data que necesitan para poder trabajar en el tutorial que les voy a mostrar en este momento. ¿Ok? Entonces déjenme bajar acá. Es más, voy a hacer algo. Voy aquí déjenme un momento, copiar esto que está aquí y pegárselos acá en el chat para que ustedes los tengan disponibles. ¿Ok? Si se dan cuenta que no pueden acceder a ello, me dicen. Yo creo que deberían poder acceder colocando su nombre y su correo electrónico. Sí, yo puedo acceder sin problema. Ok, entonces, sí, yo puedo acceder sin problema. Ustedes deberían poder acceder también y bajar esta data en el caso de que quieran seguirme paso a paso en el tutorial. Si no lo quieren hacer ahora paso a paso, está bien también, ¿ok? Pueden ver qué es lo que voy haciendo yo y luego posteriormente pueden hacerlo una vez que termine el webinar y podemos, y si tienen preguntas o dudas, con todo gusto podemos ayudarlos con eso. Lo primero que va a pasar es que, bueno, ustedes van a ver que se va a bajar esta data que está aquí, ¿ok? Vamos a abrir, yo voy a crear varias carpetas, ¿ok? Aquí en esta de webinar tienen que crearla para que trabajen sobre esta carpeta, ¿ok? Y colocar acá el GeoPackage. Yo voy a trabajar déjenme ver con cuál, con este GeoPackage, ¿ok? Yo les recomiendo que creen esta carpeta webinar, ¿ok? Y trabajen con el GeoPackage que tienen acá, ¿ok? Trabajen con este GeoPackage para que comiencen, para que aíslen la data y cómo la están corriendo, ¿ok? Ahí está esta información que la vamos a utilizar. Esto viene del dominio global, lo que les mostré del dominio global completo, y básicamente vamos a revisarla para que ustedes vean dónde decidimos colocar los dominios y acá tienen el shapefile de dominios. Esos son básicamente los puntos más importantes. Yo voy a renombrar, vamos a ver, espérense, a ver, voy a colocarme acá. Yo tengo ahí varias corridas, pero voy a crear una carpeta nueva para empezar a trabajar desde cero. Esa fue la que estaba practicando para mostrarles hoy y asegurarme que todo estaba bien. Webinar, vamos a poner en español, ¿ok? Y entonces voy aquí a colocar este GeoPackage, ¿ok? Y con este GeoPackage es que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, abren un proyecto nuevo completamente, vienen aquí, acuérdense que ahora se maneja todo desde la barra de herramientas de Flow2D, vamos a abrir el proyecto y van a darse cuenta que el proyecto está ya creado, ¿no? Para no demorarnos mucho más de una hora, creamos el proyecto con la elevación y con la data que ya teníamos. Fíjense, esta elevación es bastante pesada, es un TIFF, y la N de Manning fue la que utilicé para crear las elevaciones, interpolarlas y crear la rugosidad. No la voy a utilizar ahorita porque ya está creado, el mallado ya está creado, entonces voy a remover estas capas, perdón, y voy a decirle que sí, que no hay problema, que haga la transformación y que cargue el proyecto.
¿ok? Y esto que ustedes ven aquí es básicamente el proyecto global, ¿ok? Esto que ustedes ven aquí es el proyecto global. Y se van a dar cuenta que en este proyecto global, si ustedes utilizan el Grid Info Tool, se van a dar cuenta que tenemos la elevación, tenemos la N de Manning ya interpolada, un tamaño de celda de 50, el proyecto original es de 10 por 10. Entonces muchos de estos canales se modelaron con la malla floodplain, no se modelaron como canales unidimensionales, porque imagínense, esto es 50 por 50, la celda 10 por 10 es mucho más pequeñita y entonces permite capturar muy bien lo que es la sección transversal de los canales. Entonces no hubo necesidad de utilizar los canales unidimensionales en este proyecto. ¿Ok? Em, Fíjense, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Esta es la malla global. Como les digo, siempre es recomendable hacer una malla global y correr la malla. Y fíjense que acá lo que nosotros la corrimos con lluvia, ¿no? Tenemos acá una distribución de lluvia de 2 horas. Fíjense la curva S, 3 pulgadas de lluvia, ¿ok? Que si mal no recuerdo, déjenme revisar un momentico aquí, también colocamos infiltración, déjenme ver, eh, casi segura que la corrí con infiltración, pero bueno, puedo estar equivocada. Por supuesto, las elevaciones y la N de Manning, la rugosidad, y correr básicamente y agregamos acá unos hidrogramas perdón, unos nodos de salida, ¿no? Porque el flujo básicamente salga y no se acumule ficticiamente en los bordes, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer acá, si ustedes se vienen a la carpeta de trabajo, ¿ok? Se van a dar cuenta que aquí en la malla global yo ya corrí esto para ustedes, ¿ok? Y entonces fíjense que tenemos aquí, tenemos el maximum depth y tenemos los vectores velocidad. Entonces lo primero y tenemos el style de los vectores velocidad. Entonces lo primero que voy a hacer es traerme este shapefile para acá, está acá. Y si ustedes se fijan, el shapefile son una cantidad de puntos, ¿no? Y cada uno de estos puntos, pues básicamente corresponden a una velocidad. Pero yo, como ustedes ven, acá tengo los estilos. Entonces voy a cargar el estilo para que me lo muestre en forma de vector, ¿no? Entonces fíjense, lo que hice fue darle doble clic, ¿ok? Se va a abrir aquí las propiedades de esta capa. Voy a darle a estilo, voy a decirle que cargue un estilo, ¿ok? Y solamente voy a cargar la simbología de este estilo que voy a cargar, ¿ok? Voy a cargar solo la simbología desde un archivo, fíjense que lo puedo cargar de una base de datos local o de un archivo. Voy a venir para acá y voy a cargar esta simbología, ¿ok? Y van a ver algo que pasa que es bien particular. Le voy a decir cargar estilo y lo va a cargar, ¿ok? Pero fíjense qué pasa, el símbolo es un question mark, ¿no? Entonces me vengo para acá para el SVG marker, los símbolos. Espérense un momento, vamos a darle aquí otra vez. Me vengo para acá, voy a bajar y voy a cambiarle la simbología. Quiero utilizar arrows básicamente, ¿no? Y fíjense aquí como ya lo cambió. Y entonces flechas, ya tengo las flechas acá, tengo la simbología bastante bien presentada. Y bueno, fíjense aquí. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo muy pequeña. Realmente no veo exactamente cómo está transitándose este flujo, ¿no? Los vectores, las flechas no se ven bien. Déjenme sacar de esto de aquí. Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a darle otra vez clic acá. Déjenme ver si me acuerdo dónde es eso. Voy a darle clic. Ya, espérense un momento. Déjenme ir a propiedades. Es aquí en simbología, pero por un segundo estoy, a ver, no es en style, labels. Ahora, no me acuerdo dónde se cambia eso. Espérense un momento. Déjenme ver si le doy al botón derecho un momento. Mm, Styles, no es acá. Por un segundo ahora, lo que quería era básicamente, creo que es acá. Lo que quiero es básicamente, sí, correcto, es acá, cambiar el tamaño de ese vector, ¿ok? Déjenme ver si es aquí, editar, sí, aquí está. Ok, entonces voy a hacer esa flechita más grande cambiando ese vector. Entonces fíjense lo que hago, fíjense lo que hice, ¿no? Cargué la simbología, le di al marcador,
y aquí voy a abrirlo para que pueda modificarlo y voy a cambiarle aquí en editar. Fíjense que está como uno, ¿no? Si lo edito, lo voy a poner como dos, la flecha va a ser más grande. Tiene que estar abierto, ¿ok? Si no, no les va a permitir editar. Y se abre sencillamente dándole clic. ¿Ok? Entonces fíjense, ya se ven las flechas un poco mejor, ¿no? Entonces déjenme volver ahorita, ok, más o menos tenemos una buena visualización de la data de los vectores velocidad, ¿ok? Déjenme cargar ahorita las profundidades. Fíjense que es un TIFF. Esto lo creé haciendo, corriendo el modelo global y creando pues esos rasters, ¿no? O esos vectores. Tenemos las velocidades un vector file y las profundidades es un raster, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es cambiar estas propiedades porque se ve bastante mal, ¿no? Entonces, vamos a cambiarlo a pseudo color. Vamos a hacerlo que sea en la gama de los azules. Vamos a colocarle el mínimo 0.1 para quitar todos esos blancos y que no me muestre todos esos blancos. Y bueno, ahora tengo algo ya que me permite mejor visualizar las profundidades, ¿no? ¿Qué más que quiero hacer? Bueno, esto normalmente es mejor llevarlo siempre para abajo, para que, ay, ¿dónde lo coloqué? Acabo de soltar en alguna parte donde no quería soltarlo. Déjenme ver dónde lo coloqué. Aquí están los vectores y la profundidad. Ok, fíjense, lo quiero colocar aquí por fuera. Perfecto. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es seleccionar esto y crear un subgrupo, ¿ok? Grupo que sea Global 50 Feet Domain, ¿ok? Para que ustedes vean que esos son los resultados del dominio global. Fíjense, ¿no? En estas áreas donde están observando los vectores velocidad, es donde yo voy a crear los subdominios, ¿no? Entonces, fíjense que normalmente son áreas donde es bien clara la transición de flujo de una celda a la otra, ¿no? Tiene una dirección bastante clara, no tenemos regreso del flujo. O sea, es bueno que esta herramienta se creó con esa intención, ¿no? Que tengamos básicamente una distribución clara del flujo de un lado para otro. Entonces, una vez que hicimos esto, vamos a apagar eso solamente por un segundo, ¿ok? Y vamos a entonces ya a cargar lo que es el shapefile de los dominios, ¿ok? Entonces, vamos a cargar el shapefile de los dominios. Vamos a generar el shapefile, vamos a quitarle el color, vamos a ponerlo como no brush, ¿ok? Y entonces solamente vemos el, el borde, ¿ok? El contorno, fíjense aquí está, de los dominios. Y bueno, más o menos estos son los dominios que queremos generar. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Primero que nada, este shapefile de dominios tiene que dejar un buffer, ¿ok? Tiene que estar por fuera de lo que es mi mallado, ¿ok? Tiene que estar por fuera e incluir todas las celdas, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí tengo un buffer entre lo que es mi malla, la malla que voy a utilizar, que voy a recrear con los subdominios, y el área del dominio 1, ¿no? Entonces fíjense que el dominio 1 es este que ustedes ven acá, este que ustedes ven acá. El dominio 2 va a ser este que ustedes ven acá. Luego tenemos el dominio 3 y luego tenemos el dominio 4. Y déjenme mostrarles un momento aquí los vectores velocidad, ¿no? Entonces fíjense, en lo que es la intersección entre el dominio 1 y el dominio 2. Fíjense cómo tengo unos flow paths, unas direcciones del flujo bastante determinadas, ¿no? Entonces fíjense como aquí más o menos el flujo va en la dirección que se busca que vaya y tengo aproximadamente algo en una dirección bastante bien definida, ¿no? Fíjense lo mismo aquí, lo mismo aquí. ¿Ok? Entonces, eso me ayuda a que se represente mejor esa transferencia de flujo entre un dominio y otro. ¿Ok? Entonces, hecho eso, una vez que hicimos eso, déjenme guardar el proyecto para asegurarme que si pasa algo, se lo tenga guardado. Déjenme llevar esto
abajo, aquí vamos a colocarlo acá antes de la imagen de fondo, ¿ok? Y voy a deseleccionar esto y voy también a, no, la subí para arriba, lo acabo de bajar, y voy también a asegurarme que no veo la malla para poder entonces delimitar los dominios adecuadamente, ¿ok? Entonces fíjense, así está bien. Entonces voy a empezar delimitando los dominios. Déjenme también no apagar la imagen de fondo porque entonces eso ayuda bastante cuando estemos delineando los dominios. Ok, entonces ya cargué las velocidades y las profundidades del dominio global, ya comparé y revisé dónde voy a interconectar esos dominios, dónde voy a crear esos subdominios. Cargué los subdominios y ahora voy a crear acá en la componente de múltiples dominios, ¿ok? Voy a crear los subdominios, ¿ok? ¿Y cómo los voy a crear? Bueno, tengo los dominios, los polígonos de los dominios, del dominio que acabo de cargar, ¿no? El shapefile, y voy a empezar a delinear esos dominios. Entonces, lo primero es asegurarme que el snapping está activo, ¿ok? Para asegurarme que voy a dibujar sobre esta línea. Entonces, empiezo asegurándome que estoy cubriendo básicamente por aquí, a ver, aquí está. ¿Ok? Esta línea que está acá, que estoy básicamente siguiendo la delimitación de estos dominios, ¿ok? Que ya la creé para ustedes y creé un shapefile que la contiene. ¿Ok? Y esto que está aquí va a ser el dominio 1, aguas arriba, ¿ok? Vamos a llamarlo 1, y va a tener un tamaño de la celda de 50. ¿Por qué 50? Bueno, porque no quiero realmente, el proyecto original tiene 4 subdominios con celdas de 10 pies por 10 pies, pero estamos hablando de que estamos corriendo casi 10 millones de elementos, creo que son 8.900 o algo así. No quiero hacerlo en este momento, quiero tener algo un poco más pequeño para solamente desde el punto de vista demostrativo, ¿no? Entonces ahorita voy a crear el dominio 2. Ok, ok, fíjense que aquí me salió un poquito vamos a volver a empezar. Me salió un poquito de lo que quería crear. Ok, entonces aquí, perfecto. Ok, ok. Es bastante sencillo, es ir dándole clics. No sé si ustedes me están siguiendo o si están haciéndolo ustedes por su parte, si lograron bajar el tutorial. Sería interesante que lo hagan por su parte también para poder realmente darse cuenta de cuál es cómo es la implementación de esto. Es bastante sencillo, pero es bueno hacerlo uno porque te vas dando cuenta pues de cosas, ¿no? A medida que lo vas completando. Este es el subdominio 2, ¿ok? Tiene igual un tamaño de la celda de 50 por 50 y voy a seleccionar aquí 2, ¿ok? Y ahora voy con el subdominio 3, ¿ok? Subdominio 3 tiene por aquí otro. Vamos a ver. Ok, ok, ok. Ok, este es el 3. Y también 50 por 50. Y vamos ya al 4, que es el más grande. Ok, vamos a ver si aquí. Ok, una línea recta básicamente. Lo mismo aquí. Estoy usando el snapping para ver, pero creo que esta también es una línea recta. No, aquí tiene un quiebre. Tiene un quiebre. Ok, y este es el 4. 4, ¿ok? Y también es de 50 por 50. Entonces, una vez que tenemos eso listo, ¿ok? Vamos a generar, ya tenemos todos los subdominios, vamos a crear, seleccionar esta opción y ustedes se van a dar cuenta que entonces se crea el 1, 2, 3.
Están creados los subdominios, vamos a darle aquí a la herramienta de definir la conectividad y fíjense qué es lo que va a hacer. Él va a ir por cada una de estas intersecciones donde se intersectan los subdominios, ¿ok? En cada una de estas intersecciones, cada una de ellas, y va a ver cuáles son las celdas aguas arriba y las celdas aguas abajo y va a crear una intersección de dominios. Entonces aquí le voy a decir el número 1, déjenme hacer algo antes de decirle esto. Quiero ir aquí a los dominios, al shapefile, y activar, perdón, activar el nombre para que ustedes vean cuál es el aguas arriba y cuál es el aguas abajo, ¿ok? Labels, single labels, y va a llamarse name, ¿ok? Vamos a colocarle el nombre. Entonces, fíjense, este es el subdominio 1, este es el subdominio 2, este es el 3 y este es el 4, ¿ok? Entonces, él va aquí a pasar por el subdominio 1 y el 2 y va a ver cuál es esa conectividad. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a decirle, el subdominio 1, ¿ok? Está conectado con ¿cuál? Con el 2, ¿ok? El subdominio 2 está conectado con ¿cuál? Con el 3. El subdominio 3 está conectado con ¿cuál? Con el 4 y el subdominio 4 no está conectado con ninguno, ¿ok? Y entonces él va a guardar esa conectividad. Fíjense, el 1 está conectado con el 2 está conectado con el 3 está conectado con el 4, ¿ok? Entonces ya guardó esa conectividad y ahora, ¿ok? Que guardó esa conectividad que ya le dimos, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4 y 4 con nada, ¿ok? Vamos a decirle que me esquematice los dominios. Entonces va a ir sobre todas esas intersecciones y va a decir, a seleccionar y a determinar dónde están las conexiones entre un dominio y otro. ¿Ok? Esto toma un ratico, es lo que está yendo es sobre todos esos elementos y está determinando dónde hay conectividad entre los mallados para poder crear ese multidomain.dat, el archivo multidomain.dat que conversamos anteriormente y el outflow.dat. Entonces, fíjense, si nos acercamos ahora en todos esos elementos, fíjense que hay un triangulito, ¿correcto? Eso lo que me indica es que hay una conectividad entre la malla 1 y la malla 2. ¿Ok? Fíjense, hay una conectividad entre el mallado 1 y el mallado 2. De la misma manera aquí, hay una conectividad entre el mallado 1 y el 2. De la misma manera que aquí hay una conectividad entre el mallado 1 y el 2, ¿ok? En cada una de estas celdas se va a buscar la celda aguas arriba y la celda aguas abajo. La celda aguas arriba pertenece al modelo 3 y la celda aguas abajo al 4 y esas son las celdas que van a intercambiar flujo a la hora de empezar a correr este modelo, ¿ok? Y aquí, pues no, aquí son nodos de salida normales, ¿ok? Entonces, ya creé esto y ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo correr el modelo. Es primero exportar los datos. Entonces, vamos a exportarlo rápidamente para que ustedes vean cómo se exporta esa data y qué crea. Entonces, voy a venirme acá y aquí exportar múltiples dominios. También los puedo importar, ¿ok? Vamos a exportarlos. Vamos a exportarlos en la carpeta que creamos webinar en español. ¿Ok? Vamos a exportarlos ahí. Va a exportar, aquí hay varios métodos. El multidomain DAT es el último método, el nuevo, el que estoy explicando hoy, donde todo se hace automáticamente. El CAT-PTS es un método viejo donde hay que hacer manualmente la transferencia del flujo. El modelo crea el archivo con los histogramas de transferencia y hay que copiarlos y pegarlos en los archivos aguas abajo. Pero eso no es lo que queremos hacer hoy. Vamos a utilizar el procedimiento nuevo, multidomain, y vamos a hacerlo para cada uno de los subdominios que están conectados, ¿ok? Entonces vamos a exportar, no tengo infiltración, le voy a decir que ok, que no me exporte la infiltración, no importa, ¿ok? Voy a decirle que está bien como está, ¿ok? Y entonces fíjense lo que va a pasar, va a ir exportando los subdominios uno a uno. Si abrimos aquí la carpeta donde estamos trabajando, ¿ok? Que es esta, Webinar SP, van a darse cuenta que se está exportando el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a dejar, ya terminó básicamente, vamos a revisar qué exportó. En el subdominio 1, ¿ok? Exportó, bueno, el com.dat tiene básicamente las variables de control, el Manning, las genes de Manning, el multidomain DAT es la conectividad entre, para esta malla, que es la malla básicamente 2, porque acuérdense,
Déjenme ir un momentico aquí al QGIS, ¿ok? El dominio 1 exporta o no exporta, el dominio 1 transfiere flujo al dominio 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo es este multidomain? Bueno, en la carpeta del dominio 1 lo que necesito es la conectividad entre las celdas 1 del dominio 1 y las celdas del dominio 2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo me vengo para acá y activo la malla, yo me voy a dar cuenta, ¿ok? Que estas celdas están básicamente transfiriendo flujo hacia aguas abajo, ¿ok? Aquí se está transfiriendo flujo hacia aguas abajo. Entonces, déjenme ir para acá otra vez. Esta es la celda del, no, del dominio 1, aguas arriba, y la celda del dominio 2, aguas abajo, ¿ok? Y es como se va a transferir ese flujo de una celda, de una malla a otra. Luego tengo el outflow DAT. ¿Y qué va a haber en el outflow DAT? O2 elements, ¿ok? Estos O2 lo que me van a decir es que todo flujo que llegue a este elemento va a ser contabilizado y va a ser... Eh, va a ser traspasado a un inflow XDS, que es la condición de entrada para la malla que está abajo. ¿Ok? Obviamente tengo lluvia, ¿ok? Que es la condición que le dimos al dominio global, que es esta que ustedes ven acá, ¿ok? Y bueno, tengo la topografía del dominio y todo el punto de. Entonces, fíjense cómo de un dominio global, que es de donde partimos, ¿correcto? El modelo automáticamente, ¿ok? Creó todos estos subdominios locales, ¿ok? Creó todos esos subdominios locales. Vamos a revisar aquí. Y si ustedes abren esta tabla que ustedes ven aquí, ustedes pueden darse cuenta que él creó una nueva numeración de la malla para cada uno de los subdominios, ¿ok? Y conectó esa nueva numeración de la malla entre cada dominio, entre el aguas arriba y el aguas abajo, ¿ok? Entonces, partiendo de un dominio global mucho más grande, con un tamaño de la malla más diferente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, fíjense, aquí está la conectividad. En los otros dominios, 2 y 3 debe estar de la misma manera, ¿no? Tenemos el multidomain que conecta el dominio 2 con el dominio 3 de la misma manera. La celda del dominio 2, 1, está conectada con la celda del dominio 3, 91.049 y así sucesivamente, ¿ok? Y luego en el outflow DAT voy a tener elementos O3. Todo lo que llegue a este nodo 6, como tiene una caracterización O3, va a ser cuantificado y va a generarse un inflow hydrograph que se va a transferir automáticamente a eh, al dominio aguas abajo, ¿ok? 3 y 4 es lo mismo. En el 4, fíjense que los outflows no van a ser 1, 2 o 3 o 4, es outflow normal. ¿Por qué? Porque no está conectado a ningún mallado aguas abajo, ¿ok? Y no tengo multidomain DAT porque no hay conexión entre el dominio 4 y un dominio más aguas abajo, ¿ok? Entonces ya tengo eso listo, tengo toda la data acá. Entonces ahora en vez, yo podría, si quisiera, ir acá a C, a buscar el ejecutable, ¿no? De Flow de Program Files, Flow2D Pro, Run for Project Folder, copiar todo esto que está aquí, pegarlo en cada uno de estos subdominios y correr cada subdominio por separado, ¿verdad? Pero eso no es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es que corra cada uno en partes y que corra secuencialmente uno detrás de otro y que sea desde este GeoPackage que se controle esa corrida, ¿ok? Entonces déjenme activar de nuevo la malla global y el computational domain y déjenme ir entonces al flow runner, ¿ok? Entonces me voy a venir acá, run flow runner, no lo voy a correr a través de aquí como si fue porque no quiero correrlo uno a uno, ¿correcto? No puedo porque tengo múltiples dominios aquí. Si hago esto, me va a correr el dominio global, ¿correcto? Voy a darle run flow runner y entonces me va a abrir esta aplicación en la cual, fíjense lo que puedo hacer, puedo ir cargando uno a uno acá perdón, los subdominios que acabo de crear. Cargo el uno, por ejemplo, con DAT cargo el uno, cargo el 2, etcétera, ¿ok? O puedo darle acá y buscar aquí el directorio y él va a agarrar estos cuatro y los va a cargar. Eso sí, los carga alfabéticamente,
¿ok? Entonces fíjate que los carga de una forma diferente a como tienen que correr, ¿ok? Si lo hago uno a uno manualmente, yo puedo cargarlos como yo considere mejor y como quiero que me los corra secuencialmente, ¿no? Vamos aquí a correr el 3, el 4. Ok, vamos a ver con datos. Ok, entonces fíjense, tengo 1, 2, 3 o 4, 3 y 4. ¿Cómo los voy a correr? Voy a correrlos en parte, en uno a uno, ok, secuencialmente. 2, este va a ser el tercero y este va a ser el cuarto. ¿Por qué quiero correr el 1 de primero? Porque la data que se calcule de todos los hidrogramas de salida del 1 van a tener que transferirse al 2. Los datos de salida del 2 se transfieren al 3, los datos de salida del 3 se transfieren al 4, ¿cierto? Entonces quiero que sea secuencialmente, que siga ese orden. Voy a decirle correr y él va a empezar a correr en batch, ¿ok? No quiero que me muestre gráfico ni texto porque va a ser mucho más pesado, va a ser la corrida más lenta. Y fíjense que lo que está haciendo es corriendo cada proyecto. Está corriendo el proyecto 1, 3 horas es la simulación total, va por 0,3 horas. O sea, lleva corrido 13% del proyecto y la conservación de volumen es 0%. Eso lo trae del summary.out, ¿ok? Por summary del archivo summary. Va a terminar de correr el proyecto 1 y va a correr el proyecto 2, ¿ok? Entonces eso es lo que va a hacer, va a correrlos todos, luego el 3 y luego el 4. Cuando termina de correr el 1, transfiere el archivo inflow ds1 punto dat al 2 y corre el 2 con ese diagrama de entrada, ¿ok? Entonces vamos a esperar que corra el 1 para que ustedes vean cómo transfiere los datos al 2, ¿ok? Lo va a transferir, cambio de color por alguna razón, cambió de color el texto, pero bueno, sigue corriendo sin problema. Fíjense cómo sigue corriendo, está en 1.7. Vamos a esperar que termine de correr y yo ya tengo esto corrido para ustedes, no voy a esperar que termine de correr acá, ¿ok? Pero voy a mostrarles ya lo que corrí hace un par de horas para tenerlo como demostración para ustedes, ¿ok? Entonces, fíjense, está corriendo el proyecto 1, le falta un poco, le falta 30% aproximadamente. Está corriendo el proyecto, 76%. Fíjense que seguimos con una conservación de volumen cero, que es lo esperado. Se espera que no haya problemas de conservación de volumen. En la mayoría del 99.99% de los casos, cuando existe algún problema de conservación de volumen, es un problema de los datos del modelo, ¿no? Porque el Flow D se ha mejorado tanto que realmente hay pocas componentes que generan algún problema de data y de conservación de volumen porque se revisa automáticamente. Ok, entonces fíjense, el proyecto 2 de 4 está corriendo va por 0% y va a empezar a correr. Ok, antes de seguir, él va a correr. Vamos a dejarlo correr. Quiero mostrarles que yo ya tengo esto corrido, ok, y vamos a traernos los resultados de lo que yo ya corrí hoy para mostrarles, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí en lo que está webinar hice el mismo procedimiento, hice dos corridas, corrida 1 y corrida 2. Déjenme ir, no, mentira, hice una sola, entonces debe estar en corrida 1. Déjenme ver, o quizás la otra la borré por alguna razón. Vamos a ver qué se crea cuando corre el subdominio 1. Fíjense lo que se crea. Primero, bueno, obviamente se crean todos los archivos bueno, hay que fijarse que tenemos todos los archivos de datos correctos. Fíjense que cuando él corre, él va a generar el inflow DS para los O2. Acuérdense que aquí, ok, la conectividad se hace a través de estos O2, estas celdas O2. Es decir, la celda 1 de este dominio de este subdominio 1 va a recolectar todo el flujo y lo va a transferir ¿a cuál celda? A la celda 1.000.000, a la celda 1.000.000, no, perdón, 116.990, ¿ok? La celda, perdón, a la celda esta que está aquí, 117.163. La celda 2 va a transferir a esta que está aquí. Entonces se transfieren todas esas celdas a través del multidomain DAT, ¿no? Fíjense. Vamos otra vez para acá, déjenme mostrarles esto. ¿Ok? Vamos a mostrarles los tres archivos porque creo que esto es importante y útil entenderlo. Ok, entonces déjenme ver dónde está esto para mostrárselos. Ok, ya lo está abriendo. Podemos hacerlos más chiquitos y déjenme también hacer este un poquito menos más estrecho y este que está aquí me lo voy a traer para acá. Ok, entonces fíjense qué es lo que está pasando, ¿no? Estamos dentro del dominio 1, ¿ok? Entonces dentro del dominio 1, el dominio 1 tiene unos nodos de salida que son los O2, ¿ok? Que me están indicando que hay una malla aguas abajo,
¿ok? Que es la malla 2. En este elemento del dominio 1, el elemento número 1, la celda 1 del dominio 1, está conectada ¿con quién? Con la celda 1 millón, perdón, con la celda 116.990 del dominio aguas abajo. Entonces, todo lo que se recolecte de flujo en esta celda 1 se va a transferir a la celda 116.990. ¿Y dónde está la celda 116.990? Vamos a buscarla. Aquí. Debe estar en alguna parte. ¿Ok? Y si no está, debería estar en alguna parte. Y si no está, es posible, es muy posible que sea porque es una celda seca. Entonces, fíjense qué interesante. La celda no está el hidrograma de esa celda. Por lo tanto, esta es una celda donde no hay flujo. No se recolectó nada en el dominio, en la celda 1, el dominio aguas arriba, y no hay flujo. Entonces, no se genera el hidrograma de transferencia hacia aguas abajo. ¿Ok? Vamos a una celda que sí se genere el hidrograma de transferencia hacia aguas abajo. Por ejemplo, la 117.164. ¿Ok? Perdón, es que claro, no la voy a conseguir, tengo que conseguirla aquí. Un momentito. Ok, fíjense, es la 5. La celda 5 del dominio aguas arriba, que es esta que está aquí, está conectada con la 117.164 y en la celda 117.164 del dominio aguas abajo se transfirió todo este flujo que está aquí. ¿Ok? Y básicamente para eso sirven todos estos archivos de datos, para transferir flujo y conectar las mallas de aguas arriba hacia aguas abajo. Fíjense que se generan todos los archivos de resultados, ¿ok? El summary.out, que si ustedes lo abren, tienen acá pues la conservación de volumen y las características, básicamente los resultados en líneas generales, la conclusión de esta corrida, ¿ok? Y fíjense qué es lo que puedo hacer. Y lo mismo pasa con los otros subdominios, ¿ok? En el 2 es lo mismo. Está básicamente conectado a la conectividad primero, todos los archivos de conectividad, déjenme mostrárselos, todos los archivos de conectividad y los resultados, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a cargar los resultados, ¿ok? Fíjense qué puedo hacer. Puedo abrir el Mapcrafter, ¿ok? Venir para acá y seleccionar del dominio 1, vamos al webinar, de la corrida 1, que ya está corrida del dominio 1, vamos aquí a seleccionar. Fíjense que esto es un dominio de 60.871 celdas, de 50 pies, y vamos a generar, aquí vamos a ponerle 1, ¿ok? Y vamos a generar los resultados. ¿Cuáles generamos? Bueno, maximum depth, podemos hacer el ground elevation también, final depth. Bueno, pueden ustedes ver qué quieren crear, que yo solamente es un ejemplo, ¿no? Solamente quiero mostrarles básicamente que pueden cargar todos los resultados de los subdominios aquí. Déjenme hacer lo mismo para el dominio 2. Vamos aquí a cargar los resultados. Carguemos los resultados, aquí están. Y vamos a colocarle aquí 2. Y vamos a venirnos a Float Maps y vamos a generar las maximum depths y las profundidades. Y fíjense cómo se va a cargar todos los resultados acá. Perfecto, eso que ven es el ground elevation, ¿no? Vamos a hacerlo para el dominio 3, que está aquí, este que está aquí. Vamos a darle seleccionar, vamos a venir para acá, vamos a darle acá y vamos a seleccionar Maximum Depth, Final Depth y Ground Elevation. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo para el dominio 4, que es este que está aquí. Vamos a cargar los resultados, vamos a colocarle aquí 4, muy importante para que esté bien identificado. Ok, entonces fíjense qué tengo yo acá. Bueno, si ustedes se fijan, se han creado todos los resultados de cada uno de los dominios. Ok, voy a cerrar el ground, básicamente. Déjenme aquí acercarme a los dominios. Déjenme deseleccionar esta opción para que ustedes no vean el ground, que realmente no nos dice mucho. Ok, y vamos a, por ejemplo, ver el mapa de las velocidades de las profundidades máximas, ¿ok? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo ir ya aquí modificando un poco, si le quiero colocar que las velocidades que me dibuje todo por encima de 0 por 0,05 o 0,1, vamos a colocar 0,1, y que me quite lo que está fuera de rango. Entonces, fíjense, ¿no? Como tengo eso, puedo copiar el estilo y pegarlo acá
pegar el estilo y pegarlo acá también y pegarlo acá también y ya tengo básicamente los estilos. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, fíjense cómo tenemos las profundidades. Puedo hacer lo mismo para las velocidades. Puedo, por ejemplo, comparar, déjenme, para el 4 no voy a hacerlo, a desactivar el 4 y el 3 voy básicamente a quedarme con el uno, ¿ok? O mejor, sí, con el uno. Y fíjense o con el uno y el 2 mejor, con el uno y el 2 déjenme ver si esto funciona. ¿Ok? Entonces, fíjense, tengo aquí las profundidades y puedo comparar, por ejemplo, con los resultados del dominio global, ¿no? Entonces, fíjense aquí, puedo comparar, a ver si se luce, fíjense lo que están viendo acá. Vamos a desactivar este y fíjense lo que tenemos del dominio global, ¿no? Este que tenemos acá. Déjenme desactivar la malla computacional para que se vea mejor. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos acá básicamente unas profundidades que son máximas acá y podemos ver que en el dominio uno se parece más o menos, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que las bandas son un poco diferentes, ¿no? Pero, claro, las bandas son un poco diferentes porque aquí tengo en el global tengo cuatro dominios completos, pero las trayectorias de flujo son bastante similares, ¿no? Entonces, bueno, puedo visualizar qué está pasando, puedo también comparar qué está pasando aguas abajo con aguas arriba, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, tengo ciertas descontinuidades. Aquí no, aquí tengo aquí está continuo, ¿ok? Está bien representado, pero aquí tengo cierta descontinuidad, entonces quizás evaluar, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Aquí probablemente tenga una estructura hidráulica que haga falta colocar. Bueno, fíjense cómo tengo bastante continuidad en mi flujo y es una manera muy sencilla de correr grandes áreas y de transferir el flujo de forma que no tenga que hacer corridas muy grandes, ¿no? Y el modelo lo corre por ustedes automáticamente. Es básicamente una componente, fíjense aquí lo mismo, ¿no? Fíjense cómo tenemos la continuidad del flujo hacia aguas abajo con la corrida. Realmente está bastante bien. Los resultados muestran una continuidad bastante buena en la transferencia del flujo hacia aguas abajo, ¿no? Entre el dominio uno, 2, 3 y 4. Y bueno, esto es lo que les quería mostrar en el día de hoy. Les agradezco que hayan participado en el webinar y que estén aquí con nosotros. Voy a parar la grabación.